Mis amados hermanos, bendiciones. Vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 8 de Lucas. Lucas, capítulo 18. Pero antes, les invito para que tomemos un momento para hablar con Dios. Maravilloso Señor, queremos agradecerte en esta hora preciosa, en este día maravilloso que nos regalas, por la preciosa oportunidad que tenemos de encontrarnos con usted y de escuchar su voz, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos oírte y siempre que te escuchamos, nuestra vida resulta bendecida, nuestra vida se edifica, Señor, nuestra vida es movida para bien. Bendíganos con su palabra en este día y permítanos, Señor, experimentar el poder de ella. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús cuenta esta gran parábola sobre la importancia de la oración perseverante. Esta parábola tiene el propósito de enseñarnos que la oración perseverante es de las disciplinas más importantes en la vida cristiana. La oración es una disciplina importante, pero con ese calificativo, oración perseverante, se hace en gran manera necesaria para la vida del cristiano. Y sorpresivamente, hablando de oración perseverante, al final de esta parábola, el Señor Jesús cierra la parábola con estas palabras: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y de esa pregunta tomaremos nuestro título en el día de hoy. Nuestra predicación en este día la vamos a titular: Cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en usted? Esa es una pregunta que debemos respondernos cada uno de nosotros y por la que debemos trabajar. Pienso yo que a partir de este momento en adelante, el día que Cristo regrese, el día que se cumpla la segunda venida de Jesús, la pregunta que tenemos que respondernos es: ¿hallará fe en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros? Una de las metas más importantes que tiene el cristiano, de todas las metas que persigue un cristiano, es poder mantenerse confiando en Dios, creyéndole al Señor Jesucristo hasta el día de su venida. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y la experiencia también nos lo ha enseñado, que la fe en Jesucristo tiene muchos enemigos. Y vamos a dejar en este día que la Biblia nos muestre cuáles son esos enemigos de la fe cristiana y cómo vencer esos enemigos, como también vamos a buscar la manera, o a través de la lectura de la Biblia, vamos a buscar cómo alcanzar esa fe, en dónde encontramos esa fe, de qué manera encontramos esa fe que el Señor Jesucristo espera encontrar en cada uno de nosotros. Así que vamos en primer lugar a hablar de los enemigos de la fe, pero vamos a hablarlo bajo esta perspectiva: cuidarnos de los enemigos de la fe. Con ese concepto vamos a estudiar. Ahora, ¿cuáles son esos enemigos de la fe cristiana que nosotros debemos cuidarnos de cada uno de ellos? El primero de esos enemigos lo voy a llamar en esta predicación la ignorancia. La ignorancia acerca de algunas realidades sobre Dios, sobre la persona de Dios y sobre el obrar de Dios.
ignorancia sobre la manera como Dios actúa y sobre la persona de Dios. Y hablando de la ignorancia como un enemigo de la fe cristiana, en primer lugar vamos a hablar de la ignorancia en cuanto a la justicia que Dios ejerce sobre la humanidad. Muchos de nosotros pensamos que cuando se trata de hacernos justicia, Dios se olvida de nosotros. Como me dijo alguien alguna vez, me sentí como el padre irresponsable cuando abandona a su hija. La hija era yo. Y así me sentí. Yo esperaba que Dios hiciera algo para sacarme en limpio, pero Dios no lo hizo. Y con seguridad la mayoría de nosotros nos hemos sentido así muchísimas veces y es doloroso. Pero esto se debe a que nos falta conocer un poco a Dios y cómo actúa el Señor en estos momentos de injusticia. Ignorar cómo Dios obra en medio de la injusticia y de tanta injusticia que hay en este mundo nos puede llevar a perder la fe. Hay creyentes que por desconocimiento de este obrar justo de Dios piensan que Dios se olvidó de ellos. Piensan que a Dios no le importa la injusticia social que se vive en este mundo. Piensan que los gobernantes, los jueces, los administradores de justicia tuercen la justicia, hacen como quieren a su antojo y a su beneficio, y muchos pensamos que se saldrán con la suya y que Dios no actuará. Y muchas veces nosotros estamos metidos en el panorama de injusticia, involucrados y afectados, y quisiéramos ver a Dios actuando, pero no lo vemos. Y es allí donde la fe en Dios se puede debilitar, se puede deteriorar, y es allí donde la fe en Dios se puede perder. Pero mis amados hermanos, la Biblia en esta parábola nos enseña que Dios hace justicia más pronto de lo que nosotros esperamos. La parábola dice en palabras de aquel juez injusto: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él noche y día? ¿Se tardará en hacerle justicia? Pues les digo que no, no se tardará, sino que pronto les hará justicia. Aprendamos la lección y tengamos el conocimiento completo de lo que Dios dice acerca de esto de hacer justicia en favor de nosotros. Notemos el énfasis del texto. Notemos el énfasis de este texto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que no, sino que pronto les hará justicia. Pero el énfasis que quiero que usted note es: se tardará en hacerle justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. La justicia de Dios, amados hermanos, para los hijos de Dios está íntimamente ligada con la oración perseverante, con una vida de oración perseverante, pero también está ligada al hecho de ser escogidos por Dios. Es que alguien que no se porta como un hijo de Dios porque no ha sido escogido como hijo de Dios, no tiene por qué esperar justicia de Dios, amados hermanos, pues su vida de hecho es una injusticia. Pero nosotros los escogidos, el Señor nos dice hoy que Él está presto para hacernos justicia, que Él obrará de manera justa en favor nuestro, en el tiempo que menos lo esperemos, en el momento que menos lo esperamos y más pronto de lo que nosotros lo esperamos. El Señor en su misericordia nos hará justicia. El énfasis entonces es escogidos que claman a Él noche y día. Si usted quiere que Dios mueva su mano para hacerle justicia y que Dios mueva corazones injustos en favor de usted, entonces ponga en práctica el mensaje de esta parábola. Conviértase en una persona que clama, que pide, que hace su petición noche y día, como hacía aquella viuda. Todos los días iba, con insistencia perseveró 1 día, 2 días, 10 días, mucho tiempo, hasta que cansó al juez.
Amado hermano, el mensaje es: la perseverancia de los escogidos hará que la justicia de Dios se manifieste tan pronto como es necesario. No lo ignore, porque esa ignorancia puede matar la fe que Jesucristo espera encontrar el día que venga ahí en su corazón. La segunda ignorancia y el segundo enemigo es la ignorancia en cuanto al tiempo de Dios. Muchas veces quisiéramos que Dios nos respondiera en el tiempo que nosotros deseamos. Y otras veces quisiéramos que Dios nos respondiera en el tiempo que lo necesitamos. Por ejemplo, cuando tenemos que pagar una deuda económica con una entidad bancaria, por ejemplo, que no nos da tiempo y que el tiempo es el que ellos establecen, nosotros quisiéramos que Dios respondiera antes del tiempo que el banco nos exige, o por lo menos en el tiempo límite que el banco nos coloque. Y muchas veces Dios nos responde, y por mucho que trabajes y por mucho que te esfuerces, la respuesta no llega. Pero nos hemos dado cuenta y hemos confirmado que el tiempo en el que Dios responde es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto no es el tiempo de mi deseo, no es el tiempo de mi necesidad. El tiempo perfecto es el que Dios tiene para bendecirnos y mostrarnos su poder y su misericordia. Amados hermanos, nunca olvidemos esto, no lo ignoremos. El tiempo de Dios para nuestra vida, para la provisión nuestra, para la protección nuestra, para darnos su guía, es perfecto. No tiene nada que ver con el tiempo que deseamos ni el que necesitamos. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra razón, el tiempo de Dios sigue siendo perfecto. Entonces, amado hermano, te lo vuelvo a decir. Muchas veces Dios no responde en el tiempo que deseamos. Y muchas veces Dios no responde ni siquiera en el límite del tiempo que nosotros necesitamos. Pero Dios sí responde en su tiempo, que es perfecto. Y tan perfecto que es exactamente en el tiempo más necesario para mostrar su gloria, su poder y su amor hacia nosotros. Entonces, no ignoremos que el tiempo de Dios es perfecto. Más perfecto que el tiempo de nuestra necesidad y el tiempo de nuestros deseos. Pero hay, amados hermanos, otro enemigo de la fe, y es la cultura de lo instantáneo. Todos nosotros vivimos en un mundo que se acostumbró y que demanda cada día más lo instantáneo. Estamos acostumbrados a comunicación instantánea, alimentos instantáneos, servicios instantáneos, y nosotros como creyentes estamos sumergidos en esta cultura de lo instantáneo. Y quisiéramos que todo fuera instantáneo. Tan absolutamente todo que quisiéramos que aún lo que le pedimos a Dios, el Señor lo respondiera de manera instantánea. Y cuando Dios no nos responde de manera instantánea, la duda aparece, la desesperación aparece y las ganas de claudicar aparecen en nuestra vida. Y todo esto, amados hermanos, es contrario a la fe y a la vida cristiana. La vida cristiana que nos enseña espera paciente. La vida cristiana que es contraria a toda duda en el concepto de la fe. La vida cristiana que nos enseña dependencia de aquel que hace las cosas a la manera de él, porque a su manera es perfecta. Pero esto se ha metido, amados hermanos, en la iglesia y en el corazón de muchos de nosotros los cristianos. Pero observe cómo comienza la narración de esta parábola. También les refirió, dice el texto en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola de los primeros 8 versículos de Lucas 18 tiene un propósito para nuestra vida, y es que nosotros entendamos que en la vida cristiana existe una gran necesidad, la necesidad de orar siempre
sin desmayar. Que no desmayemos. Orar siempre sin desmayar. Cuidado con estar más afectado por la cultura de lo instantáneo que por la bendita palabra de Dios. Cuidado que tu vida no sea movida con más fuerza por esta cultura de lo instantáneo que por el poder precioso de la palabra de Dios. Esta cultura de lo instantáneo es enemiga de la fe que nos invita a esperar, la fe que está ligada a la oración perseverante y a la espera paciente en Dios. El tema de la parábola es la oración perseverante, es la perseverancia, es a esperar pacientemente y a perseverar en la consecución de lo que necesitamos, en las metas que se nos han propuesto. No es de lo instantáneo, sino de la perseverancia. Por eso el centro de esta parábola es la actitud perseverante de la viuda. Una viuda que lleva una petición a un juez injusto, que ni siquiera le presta atención, no atiende a su pedido, pero ella insiste un día, 2 días, y por muchos días insistió en su petición, hasta que el juez le concede lo que ella necesitaba. Y el Señor Jesús cuenta esta historia para enseñarnos de que no se trata la vida cristiana de lo instantáneo, sino de la perseverancia en la espera paciente hasta alcanzar los logros buscados para esta tierra y el gran galardón que perseguimos para el reino de los cielos. Por eso lo instantáneo, mis amados hermanos, se convierte en un enemigo de esta fe que nos invita a la espera paciente. Ahora, amados hermanos, ¿por qué el Señor nos permite a nosotros esperar? ¿Por qué no nos concede las cosas inmediatamente? Hay 2 razones. La primera razón es que Dios está más interesado en una relación con usted que en concederle una petición. Para Dios es importante concederle sus peticiones, pero créame que es mucho más importante establecer una relación con usted. Y si poniéndolo a esperar, usted aprende a orar y adquiere la disciplina de la oración y alcanza una relación estrecha, íntima con Dios, para Dios eso es más importante. Por lo tanto, muchas veces el Señor nos pone a esperar. La primera razón es esa. Dios está más interesado en una relación. Y lo segundo, amados hermanos, la segunda cosa por la que Dios nos pone a esperar es porque la oración perseverante hace crecer y fortalece nuestra fe. La oración perseverante hace crecer y fortalece nuestra fe, y a eso volveremos al final de esta predicación. Pero hay otro enemigo de la fe, y es el orgullo espiritual. Allí en el contexto de Lucas, de esta parábola, Lucas 18, el contexto, los versículos 9 al 14 nos muestran el orgullo espiritual como un enemigo de la fe. El orgullo espiritual de un hombre fariseo. La parábola siguiente se titula la parábola del fariseo y el publicano. Los dos van a orar al templo y el fariseo se muestra arrogante. El fariseo dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, yo soy mucho mejor que los otros hombres. En cambio, el publicano, mientras el fariseo estaba de pie, el publicano estaba en un rincón, tirado en un rincón, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía simplemente: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Mientras el publicano, símbolo de pecador, se presentaba delante de Dios con esta actitud de pecador, de pobre espiritual, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Señor, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano, no soy adúltero. La Biblia dice, en palabras de Jesús que cuenta, que cada uno regresó a su casa
pero que regresó justificado delante de Dios. El publicano, el que se consideraba ladrón, estafador, engañador, pero el fariseo regresó con la pecaminosidad de su corazón, de su soberbia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el orgullo espiritual es enemigo de la vida cristiana y principalmente enemigo de Dios. Porque el orgulloso espiritualmente, el que se cree mejor espiritualmente que los demás, no ora para Dios, ora para sí mismo, ora para su propia soberbia, ora para su propia arrogancia, ora para su propio ego, ora para sí mismo. No confía en Dios, por eso no ora, confía en él mismo. La arrogancia espiritual es contraria a la fe cristiana. Y ninguno, mis amados hermanos, que tenga orgullo espiritual podrá crecer en su fe, porque no está viviendo para Dios su espiritualidad, la está viviendo para él mismo. Y qué peligroso es esto. Pero hay otro enemigo de la fe cristiana. Ahora, antes de ese enemigo, déjeme decirle lo siguiente. Si usted no mata el orgullo espiritual en usted, el orgullo espiritual sí le matará la fe en su corazón. Y el día que Cristo vuelva, quién sabe si hallará fe en usted. Y el último enemigo que quiero señalarles en esta noche es el amor y la confianza en las riquezas, en los bienes materiales. La dependencia de las riquezas y el amor a las mismas. La dependencia de las riquezas, del dinero, de los bienes materiales y el amor a todas estas cosas. Y esta verdad la encontramos allí en el contexto también, en Lucas 18 también. Del 18 al 25 se narra la historia de un joven que era muy rico y vino a Jesús con una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven, sígueme. La Biblia dice que aquel hombre dio la vuelta y se fue dejando a Jesús. Entristecido se fue, porque era dueño de muchas riquezas. Entonces Jesús, viendo esto, dijo: cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos, escuchando esto, se asombraron y dijeron que qué difícil es la salvación. Pero Jesús, en el texto paralelo, dice Jesús: cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que ponen su confianza, los que ponen su fe, los que tienen su fe puesta en las riquezas. Las riquezas no son malas, pero amarlas y tener absoluta dependencia de ellas, depender absolutamente del dinero o de las riquezas, mata la fe en Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quien intenta servir a Dios y a las riquezas termina odiando al uno y amando al otro. No se pueden amar a Dios y a las riquezas. Eso significa que no podemos poner la confianza y no podemos darle nuestros afectos a las riquezas, a los bienes materiales en este mundo. Y en este rico tenemos el ejemplo, amados hermanos, de que quería el reino de los cielos para él, pero sus riquezas le robaron la oportunidad. Hoy hay mucha dependencia del dinero. Por el dinero se vive y vive mucha gente, y hay quienes viven exclusivamente para el dinero y quienes ponen su confianza exclusivamente en el dinero. La invitación es a que usted decida confiar en Dios y no en la vanidad del dinero. Es verdad que con el dinero se pueden conseguir muchas cosas, pero las más importantes de la vida humana, y son muchas, el dinero no las puede comprar. El dinero no puede comprar felicidad.
El dinero no puede comprar paz. El dinero no puede comprar un hogar. El dinero no puede comprar un lugar en el cielo. El dinero no puede comprar la limpieza del corazón humano. El dinero no puede hacer estas cosas. Por eso, si el dinero, las riquezas, los bienes materiales se han tomado tu confianza y dependes totalmente de tu salario, dependes de tus ingresos, es tiempo de que cambies la posición de tu corazón y lo hagas depender, confiar y amar más a Dios que a las riquezas. Aquí terminamos los enemigos y el próximo domingo continuaremos cómo hallar esa fe que Dios espera encontrar en ti.